Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Yo estoy, la verdad, muy entusiasmada con el material de hoy. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que tenemos un documento excepcional entre manos. Pues sí, hoy tenemos sobre la mesa un texto verdaderamente cautivador, titulado San Eulogio de Córdoba, la fidelidad en tiempos de presión cultural. Exacto. Y para quienes nos escuchan y les gusta llevar un calendario, la fecha clave aquí es el 11 de marzo, que es el día en que se marca su festividad. Pero el contenido que vamos a analizar hoy va muchísimo más allá de una simple efeméride religiosa. Desde luego, no nos vamos a quedar en lo anecdótico. Vale, vamos a desgramar esto. El núcleo de nuestra exploración de hoy plantea un dilema que, diría yo, es universal. Un dilema que ha perseguido a innumerables grupos a lo largo de los siglos. Ujú. Y la gran pregunta es, ¿cómo se logra mantener viva una identidad, una convicción o una creencia cuando la cultura dominante ejerce una presión constante e implacable para que ésta desaparezca? Es el gran tema de las minorías a lo largo de la historia. Y bueno, creo que es fundamental establecer desde el principio que la misión de nuestro análisis de hoy no se limita a un mero repaso de fechas medievales. Claro, no es una clase de historia al uso. Para nada. Lo que vamos a hacer es diseccionar un fenómeno sociológico. Vamos a explorar cómo un hombre, un intelectual que vivió en el siglo IX, logró entender las complejas dinámicas de poder entre las minorías y las mayorías culturales. Que es algo que suena súper actual, la verdad. Es que es un concepto que cuando se mira de cerca resulta sorprendentemente moderno. Habla de asimilación, de resistencia silenciosa y, bueno, del precio social de ser diferente. Pues para situar a quienes nos escuchan, tenemos que viajar en el tiempo. Nos trasladamos al siglo IX, a la ciudad de Córdoba. Una época fascinante. Pero ojo, no a cualquier ciudad. Estamos hablando del poderoso Emirato de Córdoba. Hay que imaginarse, una metrópolis vibrante, un centro de poder absoluto, de riqueza desbordante. Sí, con mercados llenos de vida, bibliotecas espectaculares. Eso es, y un avance arquitectónico y cultural que deslumbraba a toda Europa en ese momento. Y en medio de este escenario tan imponente, casi colosal, aparece nuestra figura central, San Eulogio. Efectivamente. Las fuentes que analizamos lo definen con 3 palabras muy precisas: sacerdote, intelectual y maestro. Ujú. Y ese último par de términos es vital para nuestro análisis. No estamos ante un simple observador pasivo, Exacto. Estamos ante una mente analítica. un educador que procesaba y diseccionaba lo que ocurría en las calles de su ciudad. Esa triple condición de sacerdote, intelectual y maestro es la lente perfecta para entender su papel. Como educador y pensador, Eulogio tenía la capacidad de leer las corrientes subterráneas de la sociedad en la que vivía. No se quedaba solo con lo evidente. Para nada, no se quedaba en la superficie. Veía cómo se movían los hilos del poder y la influencia. Y aquí hay un matiz importantísimo sobre el contexto de la época que sinceramente rompe muchos moldes preconcebidos. Totalmente. De hecho, hay un detalle aquí que a mí misma me ha roto un poco los esquemas al leer el material antes de la sesión. A ver. Solemos imaginar esta época histórica para los cristianos bajo dominio islámico como una de persecución absoluta, de, no sé, esconderse en sótanos y de prohibiciones totales. Es la imagen típica que tenemos, sí. Ya establecido. Eso es. Entonces, la gran pregunta que surge es, si no los estaban persiguiendo legalmente para erradicarlos de forma inmediata, ¿de qué tipo de presiones culturales y sociales estamos hablando exactamente? Porque, claro, a simple vista parece una contradicción. Lo fascinante de esto es precisamente la sutileza de esa situación. A ver, es que esa es la trampa de la tolerancia a medias. La tolerancia a medias. Sí, a menudo, cuando analizamos la historia, tendemos a buscar los grandes conflictos evidentes, la opresión física directa y legislada, los leones en el circo romano, por así decirlo. Claro, lo dramático. Pero este caso nos invita a mirar algo mucho más complejo y sutil: la marginación por asfixia. No es lo mismo que te prohíban algo por ley de frente, a que te hagan la vida imposible en el día a día. Ya, entiendo. Un desgaste constante. Eso es. En el Emirato, si eras cristiano, no ibas a ser ejecutado simplemente por rezar en privado en tu casa. Pero existía un entramado de presiones muy fuertes. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, el pago de impuestos especiales por no pertenecer a la religión dominante, la exclusión de ciertos cargos de poder político, el cierre de puertas para ascender en la corte o en el comercio a gran escala. O sea, un techo de cristal brutal en toda regla. Brutal, sí.
Y muy efectivo. Claro, es un desgaste diario. Es la diferencia entre dar un golpe sobre la mesa y una gota de agua cayendo constantemente sobre una piedra. Exacto, una analogía perfecta. Sociológicamente, esa presión sutil, ese ruido de fondo constante, desgasta mucho más rápido la identidad de un grupo que una prohibición frontal. Fíjate qué curioso. Es que una prohibición estricta a menudo genera un efecto rebote. Une al grupo oprimido, crea solidaridad, fomenta la rebeldía. Te da algo contra lo que luchar. Justo, pero la presión social suave, esa que te dice, bueno, puedes ser quien eres, pero te va a costar más caro y vas a ser un ciudadano de segunda, pues invita a la acomodación, Ya, a no buscarse problemas. invita a la asimilación paulatina. Es como la analogía de la rana en el agua hirviendo. Si la tiras al agua hirviendo, salta y se salva. Si calientas el agua poco a poco, se adapta hasta que es demasiado tarde. Madre mía, es escalofriante, visto así. Y esto es fundamental para entender la reacción tan drástica que protagonizaron los mártires de Córdoba poco después. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque precisamente en medio de este ambiente de, como decías, agua que se va calentando poco a poco, de constante y pesada presión social, surge un movimiento inesperado. Un punto de inflexión. Un grupo de cristianos decide que ya basta de asimilación silenciosa. Toman una decisión radical, dan un paso al frente. Abandonan la comodidad relativa que les daba mantener un perfil bajo Renuncian a esa seguridad. y optan por proclamar públicamente su fe en Cristo, sabiendo perfectamente que eso rompía las reglas del juego de esa tolerancia condicionada del Emirato. Sabiendo las consecuencias. Pero a ver, desde una perspectiva puramente pragmática, dar un paso al frente en esa situación parece casi suicida. Si ya te dejan vivir más o menos en paz en tu pequeña burbuja, ¿por qué agitar el avíspero de esa manera? Pues mira, esa es la pregunta clave para entender el momento histórico que nos ocupan las fuentes. Y la respuesta tiene que ver con la diferencia enorme que hay entre sobrevivir biológicamente y sobrevivir culturalmente. Ah, vale. Este grupo se dio cuenta de que la supervivencia física estaba garantizada, sí, pero a costa de la extinción de su identidad a largo plazo. Al salir al espacio público y proclamar su fe, estaban forzando una crisis. Estaban rompiendo el guión. Estaban diciendo, no vamos a disolvernos en silencio. Y aquí es donde la figura de San Eulogio cobra su verdadera dimensión histórica y sociológica. Porque él no fue uno de los que dio el paso inicialmente, ¿no? No. Él decide acompañar espiritualmente estos mártires, es cierto. Pero su contribución más perdurable, la jugada maestra a nivel histórico, es que asume un papel de documentalista. Se convierte en cronista. Qué importante eso. Vital. Eulogio se dedica a registrar los relatos detallados de estas personas en una obra específica mencionada en las fuentes, que es el Memorial de los Santos. El Memorial de los Santos. Claro, el simple hecho de sentarse a escribir, de darle un título y estructurarlo, ya nos habla de una intencionalidad tremenda. Totalmente deliberada. No era solo dar apoyo moral en la prisión, que ya es bastante, era dejar constancia para la posteridad. Si conectamos esto con el panorama general de la sociología y la historia, dejar un registro escrito es una de las herramientas de resistencia cultural más poderosas que existen para cualquier grupo minoritario. Porque lo que no se escribe se olvida. Escribir no es solo recordar, es legitimar. Es plantar una bandera en la historia y decir, estamos aquí, esto es lo que somos y esto es lo que nos está pasando. ¡Qué potente! El acto de documentar evita que la cultura dominante borre a la minoría de la memoria colectiva. Pensemos en cualquier imperio o régimen absolutista. ¿Qué es lo primero que intentan controlar? El relato, los libros de historia. El relato oficial, exacto. Al escribir el memorial, Eulogio estaba construyendo un ancla, un referente de identidad para las generaciones futuras que estaban a punto de ser absorbidas por la maquinaria cultural del Emirato. Estaba creando su propio relato para oponerse al oficial. Y dando voz a los que iban a ser silenciados. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿cuál es el núcleo de este pensamiento? Las fuentes mencionan algo que definen como la clave espiritual de la historia. El gran momento de revelación de Eulogio. Su gran conclusión. Al observar a su comunidad y el sacrificio de estos mártires, él llega a una idea fundamental, y cito textualmente la fuente. Adelante. La fe no se mantiene solo por tradición. Necesita convicción personal y testimonio público. Esa es la frase clave.
A ver si logramos aterrizar esto para nuestra audiencia con una imagen más cotidiana. Imaginemos, por ejemplo, un idioma minoritario. Vale, un buen ejemplo. Quizás un dialecto muy antiguo o una lengua indígena. Si ese idioma se queda recluido dentro de las cuatro paredes de una casa, si los abuelos solo lo hablan en la intimidad del salón, pero nunca se utiliza en la calle, en la plaza, en el mercado o en el trabajo. Por miedo al que dirán o por pura conveniencia, claro. Exacto. ¿Qué pasa entonces? Que cuando las generaciones más jóvenes crezcan, verán que ese idioma no sirve para la vida real. Dejarán de hablarlo. Pierde su utilidad pública. Se convierte en un adorno, en un recuerdo melancólico de los abuelos, y en un par de generaciones se extingue por completo. La tradición guardada en un cajón, sin acción visible, es una tradición muerta. Esa analogía del idioma moribundo ilustra a la perfección el núcleo del pensamiento de Eulogio. Él lo vio con una claridad asombrosa hace más de 1000 años. Es que es tal cual. De hecho, la advertencia que lanza según el texto es de una crudeza absoluta. Advierte que cuando la fe se vive solo en privado, corre el riesgo de desaparecer. Lógico, si no se ve, no existe para el resto del mundo. Y la mecánica detrás de esto es pura sociología. El ser humano es profundamente social. Construimos nuestra realidad a través de la interacción constante. Somos seres sociales por naturaleza. La esfera pública, la calle, la cultura compartida, es el gran mercado donde las ideas compiten y existen. Si uno por miedo, por comodidad o simplemente por encajar, retira su idea o su identidad de ese mercado público y la encierra bajo llave en su casa, Cedes el espacio. cedes el espacio por completo. Y la cultura dominante, por pura fuerza de gravedad, ocupa ese vacío y te absorbe. No hace falta que te persigan con espadas, simplemente desapareces. Claro, cedes el terreno casi por inercia, sin presentar batalla alguna. Y si ampliamos el foco un momento, esto nos lleva a un punto que resulta fascinante en el documento y que rompe un mito bastante extendido hoy en día. Sí, la perspectiva histórica más amplia. Es lo que el material analiza como la dimensión apologética. En la cultura popular actual, creo que tendemos a pensar que ciertas grandes religiones, como el cristianismo, han estado siempre en la cima, dictando las normas culturales desde una posición de poder hegemónico inamovible. Siempre como la mayoría dominadora. Siempre. Pero la Córdoba de Eulogio nos demuestra de forma tajante exactamente lo contrario. Así es, la historia está llena de matices que a menudo olvidamos. El cristianismo en muchísimas épocas y geografías ha vivido en minoría, sujeto a unas presiones inmensas por parte de culturas dominantes. Como en este caso del Emirato. La lección histórica que se extrae de esta dimensión apologética es que la supervivencia de un grupo minoritario no depende del beneplácito del gobierno de turno, ni de tener grandes recursos financieros o edificios imponentes. Depende entonces de la actitud de la gente. La supervivencia depende única y exclusivamente de que haya individuos que decidan no diluir su identidad. Esa es la clave que subraya el texto. No aguarla, claro. No rebajar sus principios para que encajen de forma cómoda en el molde prefabricado que exige la sociedad dominante. En el momento en que empiezas a recortar las esquinas de tu identidad para no molestar a nadie, has empezado el proceso de asimilación. Es una frase potente. No diluir la identidad. Tiene un peso enorme. Y es precisamente esta idea la que nos permite, basándonos en las fuentes, dar un salto en el tiempo bastante vertiginoso. Hacia nuestro presente. Exacto. Porque el análisis de estas fuentes no se queda encerrado en el polvo del siglo IX. Hay una conexión directa, un apartado completo dedicado a la actualización para hoy. Que es donde la sociología se vuelve realmente palpable. Y, por supuesto, abordamos esto desde la curiosidad histórica y sociológica, observando los paralelismos sin tomar partido. El argumento central del texto es que hoy en día muchísimos creyentes viven en sociedades donde la dinámica de Córdoba parece repetirse, aunque con otros actores y otras formas, lógicamente. Las formas cambian, el fondo permanece. Sociedades contemporáneas donde la fe, o de hecho cualquier convicción profunda, tiende a ser empujada de nuevo hacia el ámbito estrictamente privado. Se tolera así, pero siempre y cuando no salga de la puerta de casa para afuera. Como si el escenario de Eulogio encontrara un eco en la modernidad. ¿Es tal cual? Es un paralelismo sociológico que desde luego no pasa desapercibido. La figura de San Eulogio funciona aquí como un espejo perfecto para la sociedad contemporánea. ¿Nos devuelve un reflejo interesante? El mensaje que destila, para quien analiza el presente, es un recordatorio claro. La fe, y podríamos extenderlo a cualquier sistema de valores profundo que tenga una persona, no es solo una opción interior, también exige un testimonio visible.
Una coherencia externa. Lo que subyace en esta reflexión es la tensión universal del ser humano, esa fricción constante que todos sentimos entre el confort de la privacidad y la exigencia, que suele ser muy incómoda, de la visibilidad. Es que, a ver, seamos honestos. En cualquier época, en el siglo IX o en el siglo XXI, siempre es muchísimo más fácil y cómodo guardar tus convicciones en el bolsillo cuando sales a la calle. Sin duda. Para no desentonar, para evitar el conflicto. Claro, para que no te miren raro en el trabajo o en una cena, o directamente para que no te cancelen en el entorno actual. Pero el argumento que se sostiene aquí, en este análisis de San Eulogio, es que ese confort a corto plazo tiene un precio carísimo a largo plazo. El precio de perder la esencia misma de lo que crees, porque digo yo, si actúas toda tu vida de 9 de la mañana a 5 de la tarde como si no creyeras en algo, eventualmente dejas de creer en ello, ¿no? La práctica hacia la creencia, de alguna manera, se convierte en un cascarón vacío. Pienso, por ejemplo, conectándolo con lo que decías antes, en la dinámica de las redes sociales hoy en día. Un terreno complicado. A veces se crea esta espiral del silencio, donde la gente oculta sus verdaderas opiniones o valores porque perciben que la mayoría dominante piensa diferente y grita mucho. Sí, la autocensura por presión del grupo. Y al callarse le dan aún más poder a esa mayoría vocal, hasta que la visión minoritaria desaparece por completo del panorama público. Es casi la misma asimilación silenciosa de la que hablaba Eulogio, pero, bueno, con algoritmos en lugar de mires. Es un ejemplo brillantísimo. La espiral del silencio es el equivalente moderno perfecto a esa presión cultural constante del Emirato, y por eso la insistencia del texto en el testimonio visible, en el dar un paso al frente, es tan relevante. Romper esa espiral. Romper la espiral del silencio requiere una convicción que esté dispuesta a asumir el coste social. Y eso es exactamente lo que hicieron los mártires de Córdoba y lo que Eulogio documentó para asegurarse de que su esfuerzo no cayera en el olvido del tiempo. Madre mía, qué viaje histórico y sociológico. Creo que esto nos lleva hacia una síntesis muy necesaria para ir recogiendo todo lo que hemos explorado hoy, porque la cantidad de conceptos ha sido tremenda. Ha sido un recorrido intenso, ¿sí? Hemos partido del siglo IX, ubicándonos en el esplendor, los bulliciosos mercados y el poderío indiscutible del Emirato de Córdoba. Un contexto deslumbrante y complejo. Hemos conocido a San Eulogio, no solo en su rol religioso, sino como un verdadero intelectual, un educador capaz de leer las corrientes subterráneas de su entorno, un cronista que entendió mejor que nadie el peligro letal de la asimilación silenciosa y la tolerancia envenenada frente a una cultura dominante. Su mayor legado analítico. Luego hemos analizado el surgimiento de los mártires y cómo la redacción del Memorial de los Santos sirvió como una herramienta pionera de resistencia cultural y de legitimación histórica. El poder de dejarlo escrito. Y finalmente, hemos aterrizado en esa profunda reflexión sobre nuestro presente, sobre las espirales del silencio contemporáneas y el peligro constante de recluir nuestras convicciones únicamente al foro interno por puro miedo a la presión social. Ha sido un análisis que demuestra, una vez más, que las dinámicas humanas fundamentales rara vez cambian, por más siglos que pasen o por más que avance y cambie la tecnología. Somos los mismos en el fondo. La fricción entre la identidad personal, la pertenencia al grupo y la presión homogenizadora del entorno es un motor constante en la configuración de todas las sociedades. Pues para culminar esta inmersión profunda, el material que hemos analizado nos ofrece lo que titula un cierre contemplativo. Ah, sí, la nota final. Una especie de nota final para el viaje de quien se adentra en esta historia. Nos aporta una frase en latín que resume, yo creo que de manera magistral, toda la esencia de lo que hemos estado desgranando durante estos minutos. Adelante con ella. La frase de las fuentes es la siguiente. Memorio esto, fide silencio non vivit, que traducido al castellano significa recuerda esto, la fe no vive en silencio. Muy contundente. Y a esto le sigue una petición final del documento muy directa y a modo de invocación, que dice: San Eulogio de Córdoba, enséñanos la valentía de vivir públicamente nuestra fe. Es un broche que encapsula la urgencia y la visión integral de todo este relato. Y si conectamos esto con el panorama general, esto plantea una pregunta importante para la reflexión de cada cual, si llevamos los principios de esta historia un paso más allá de su contexto original. A ver, cuéntanos. Pensemos en cualquier tipo de convicción profunda, sea religiosa, ética, filosófica o incluso política.
Si una creencia, un principio fundamental o una identidad es silenciada por completo debido al peso insoportable de la presión social. Sí. Si llegamos al punto en que absolutamente nadie se atreve a expresarla en voz alta, a defenderla en la plaza pública, ni a vivirla de forma mínimamente visible, ¿sigue existiendo realmente esa convicción en el tejido de la realidad humana? ¿O debemos asumir que la cultura dominante simplemente ya ha ganado la partida en el más absoluto y complaciente de los silencios? Una reflexión monumental, casi vertiginosa, para dejar resonando tras esta inmersión profunda. Ojalá este análisis a fondo haya aportado nuevas perspectivas, no solo para entender mejor un capítulo fascinante de la historia del siglo IX, sino para comprender las corrientes invisibles que siguen moviendo y moldeando nuestras sociedades hoy en día. Agradecemos inmensamente el tiempo, la curiosidad y la atención que han dedicado a desgranar este material con nosotros. Ha sido un auténtico privilegio acompañarles en esta exploración y hasta la próxima ocasión.